Muchas gracias por esta oportunidad. Hay modas en todos los órdenes de la vida. Nick las grafica muy bien. Estamos desde la moda de las rayas, gradualmente se van imponiendo los puntos hasta que los puntos copan a toda la sociedad. El Comité de Bioética siempre está atento a los temas que interesan a la sociedad y un poco ese ha sido el criterio de la elección de estos temas que tratamos hoy. Y el tema del embrión, la situación del embrión no implantado es un tema de creciente preocupación y por eso también lo traemos hoy a colación. Antes de entrar en tema, algunas connotaciones técnicas para ayudar a comprender lo que se va a hablar hoy. El embrión tiene toda una evolución, sobre todo en los primeros días de su desarrollo, donde en la primera etapa se ve dos pronúcleos, que eso es lo que confirma de que se ha fertilizado. Esa es la primera, a la mañana del primer día de la fertilización, donde se ven el núcleo del espermatozoide y del óvulo o ovocito, que todavía no se han producido el intercambio genético. Eso se produce de la mañana a la tarde del primer día post-fertilización y rápidamente se produce la primera división mitótica. Entonces tenemos en el segundo cuadro un embrión de 2 células y ya al segundo día rápidamente viene la división celular con un embrión de 4 células, 8 células. Al cuarto día está en este estadio que se llama de mórula, porque se parece a una mora, que es un conjunto apretado de células, y ya al quinto día pasamos a lo que se llama el blastocisto, en donde se forma una cavidad y se empiezan a diferenciar el macizo celular, que es lo que va a dar origen al embrión, del resto, que es el trofoectodermo, que va a dar origen fundamentalmente a la placenta y los anexos. Entonces, acá hay dos grandes etapas, que son el segundo y tercer día y el quinto día, que vamos a ver en algunas distintas alternativas. La siguiente, tocando nomás. Eso. Algunas connotaciones técnicas. También está el tema de la ploidía. La ploidía es la constitución genética o la cantidad de cromosomas que tiene el embrión. Ustedes saben que tenemos los cromosomas de a pares y que las células germinativas, es decir, el espermatozoide y el óvulo, tienen la mitad de la constitución genética, tienen un solo cromosoma. Esta es la situación normal, por ejemplo, del espermatozoide, y esa disminución de la carga se produce a través de un proceso que se llama meiosis, que hay una división celular con una disminución de la mitad de la carga genética. Puede haber alteraciones en este proceso meiótico, en el cual puede no haber una disyunción y no disminuir la carga genética y quedarse el espermatozoide o el óvulo con 2 cromosomas, o puede producirse que haya una célula germinal vacía y se produzcan alteraciones. Lo normal es la euploidía. Eu quiere decir normal. Eugenia significa bien nacida. Euploidía quiere decir bien constituida genéticamente. Las fallas en la constitución genética se llaman aneuploidías. Y entonces puede darse, lo normal es esto, que tengan 2 cromosomas, pero la más frecuente alteración son la trisomía, es decir, 3 pares de cromosomas en algún cromosoma en particular. La más frecuente es el síndrome de Down, que es la trisomía del par 21. La siguiente. Y otra última consideración técnica es lo que se llama mosaicismo. Es decir, originalmente el embrión de una célula producen divisiones, y en alguna de las divisiones puede producirse una alteración genética de una célula y que va a dar origen a toda una
progenie, es decir, toda una rama de células con alteraciones genéticas, y entonces el individuo puede ser un mosaico, tener un grupo de células normalmente constituidas y otro grupo de células anormales. Eso es un mosaico. Como por ejemplo en este caso, donde tiene células normales, con 46 cromosomas normales, y tiene un grupo de células con 47 cromosomas. Esos son los mosaicos. Muy bien, hechas estas consideraciones básicas técnicas, vamos a analizar lo más rápido posible cuáles son las opciones que tiene el embrión en su vida, el embrión obtenido por técnicas de reproducción asistida, y qué riesgos o qué opciones le presentan estas alternativas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La siguiente. El destino natural del embrión generado a través de los procedimientos de fertilización in vitro es ser transferido al útero materno. La opción clásica original era la transferencia en el día 2 o 3, cuando el embrión tiene aproximadamente 6 u 8 células. Eso es lo habitual. Con el tiempo apareció una nueva opción, que es dejar evolucionar el embrión 2 o 3 días más, llevarlo hasta blastocisto y transferirlo en el estadio de blastocisto. ¿Cuál es el objetivo original de esta técnica? Es que favorecer una selección natural de los embriones en el medio del laboratorio para que sobreviviera el más apto, los embriones que llegaran a blastocisto, y que la transferencia en estado de blastocisto le asegura una mayor posibilidad de sobrevida y de éxito sin la interferencia de embriones alterados. Ese fue el sentido original. La pregunta para el análisis ético posterior es si esa exposición del embrión, esos 2 o 3 días adicionales, no en el ambiente ideal que es el útero, sino en un medio artificial, todo lo bueno que sea a la luz de los conocimientos actuales, si eso implica algún riesgo de sobrevida a embriones que en el laboratorio no sobreviven, pero que a lo mejor en el útero podrían haber sobrevivido. Esa es la pregunta, la siguiente. Hay evidencias que hablan al respecto. Este es un trabajo en el cual se valoró este hecho y se comparó la transferencia de embriones frescos, frutos de ovodonaciones, con la transferencia de embriones vitrificados. Y se vio que no hay diferencia en un caso o en otro. O sea que esto en realidad está en mal lugar. Esto se refiere a la vitrificación. La siguiente. Otra de las alternativas a la cual puede ser sometido el embrión es a hacer una biopsia genética para descartar los embriones que tengan alguna modificación genética y seleccionar embriones genéticamente sanos. Esa biopsia se puede hacer al tercer día, sacando una sola célula de ese embrión y analizarla genéticamente, o incluso se puede hacer en el estadio de blastocisto. En ese caso, algunas técnicas pueden tener el resultado en el día y se transfiere en el mismo día el blastocisto, o para hacer evaluaciones genéticas más exhaustivas, se puede postergar, se vitrifica el embrión después de habérsele hecho la biopsia
y se transfiere en un ciclo posterior. La siguiente. El planteo de descartar embriones con alteraciones genéticas tiene un par de aristas. Por empezar, es que los mosaicismos son más frecuentes de lo que se pensaba. Entonces, a veces uno hace una biopsia y encuentra una alteración genética y por ahí se biopsió justamente una célula de esa estirpe con alteraciones, y el embrión tiene todo el resto de una constitución genética normal. Entonces ese diagnóstico puede ser equívoco. Y además, otra de las cosas que se ha descubierto es que el mismo embrión tiene mecanismos de autocorrección genética, hasta ahora casi desconocidos, y que hay arreglos celulares y genéticos en las primeras etapas del desarrollo embrionario, en la cual pueden reordenarse genéticamente o seleccionar el grupo de células sanas con respecto a las que tienen alteraciones genéticas. Sin lugar a dudas, este trabajo plantea que los embriones que tienen alteraciones genéticas tienen un peor pronóstico. En este trabajo se transfirieron 44 blastocistos que tenían mosaicos en comparación con 55 embriones que eran euploides, que eran normales. Y bueno, indudablemente los mosaicos tuvieron peores resultados, tuvieron menor tasa de implantación, tuvieron mayor tasa de abortos y tuvieron menor porcentaje de embarazos evolutivos. Pero no quiere decir que el embrión que tenga mosaicos esté condenado a no llevar a un embarazo evolutivo. Entonces, una de las conclusiones es que la viabilidad de los embriones está comprometida por la presencia de mosaicos de células aneuploides. Sin embargo, una minoría de estos embriones afectados por mosaicismo puede producir embarazos satisfactorios. Entonces, este trabajo plantea que los embriones no necesariamente deben ser excluidos por el hecho de que tengan alguna alteración genética. Eso sí, ese embarazo es un embarazo de mayor riesgo y que debe ser controlado. Con lo cual, el hecho de que la biopsia de alteraciones genéticas lleva a un planteo ético sobre si ese embrión realmente está condenado o no está condenado. Siguiente. Sobre este mismo punto, otro trabajo del año 2017 plantea como conclusión final que la asociación entre aneuploidías y falla de fertilización in vitro debe ser revisada porque los mosaicos o mosaicismos son mucho más frecuentes de lo pensado anteriormente, con lo cual plantea que la eliminación de estos embriones podría ser irreal, el hecho de descartarlos por su sola alteración genética, ya que esta biopsia no es absolutamente del todo confiable y que los embriones tienen, como les decía anteriormente, una fuerte habilidad de la autocorrección genética a partir del blastocisto. Con lo cual, la conclusión de este trabajo es que la hipótesis del PGS, que es una de las técnicas de biopsia genética, ha quedado desacreditada a la luz de todas estas investigaciones y que, a criterio de estos autores, no debería ser realizada en la práctica clínica, sino reservada solamente para los procesos de investigación. Otra de las opciones a las cuales puede ser destinado el embrión es a la vitrificación. La vitrificación es una técnica nueva de congelación que apareció en el año 2008, que es mucho más efectiva,
en la cual primero se deshidrata al embrión o al óvulo para disminuir la célula y disminuir la posibilidad de que se cristalice el agua, que esos cristales son nocivos para la célula, y esta técnica de vitrificación es más efectiva que la técnica antigua de congelación lenta. Esta técnica de vitrificación tiene riesgos para el embrión, tiene riesgos, pero la verdad es que es mínima. Las tasas de recuperación de embriones vitrificados es muy alta, de por lo menos el 95%. O sea que hay un riesgo, pero ese riesgo es mínimo. Y no solamente el impacto se puede ver en las tasas de recuperación de los embriones, sino también en los resultados reproductivos, y en este trabajo se analiza la comparación de transferencia de embriones vitrificados versus embriones frescos, y las tasas reproductivas son similares en ambas condiciones, lo cual habla de el bajo riesgo para el embrión de la vitrificación. El mayor riesgo de la vitrificación es el abandono de los óvulos, y así lo plantea este informe hecho por un comité de expertos, de los cuales uno es la actual presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y dos de ellos son expresidentes, donde analizan la situación actual de los embriones en la Argentina. Y que plantea que en la Argentina, como en muchos otros países de la región, es un problema real el hecho de la gran cantidad de embriones congelados, vitrificados y abandonados que hay en la Argentina. Y algunos de los dilemas que plantea y que pueden ser también motivo de debate es cuándo considerar abandonado a un embrión, cuáles serían las estrategias para disminuir el número de embriones vitrificados que hay en la Argentina, cuáles son las opciones para descartarlos, y parte de una realidad de que el descarte de embrión es una situación muy compleja y muy íntima, dicen en este informe, y la realidad es que en la última estadística disponible, este comité se expidió ahora en el año 2019 en base a datos hasta el 2017, y la información que ellos suministran es que en la Argentina hasta el 2017 había 54.000 embriones congelados. La mayoría, el 39%, eran antes del 2008, es decir, con las técnicas antiguas de congelación, que eran técnicas menos sofisticadas y con menores tasas de posibilidad de recuperar esos embriones, pero el 60% restante ya son con técnicas modernas, y que este gran aumento que ha habido en la Argentina de embriones congelados ha sido debido a la obligatoriedad de la ley de cubrir las técnicas de fertilización in vitro, con lo cual ha habido acceso prácticamente a toda la población a la posibilidad de recurrir a estas técnicas, y además a la ausencia de un marco regulatorio que ponga límites a esta ola de tendencia de congelar a mansalva embriones. ¿Por qué? Porque en general el objetivo de los reproductólogos es lograr un embarazo, para lo cual cuanto más embriones se tenga, más posibilidades de éxito tiene. El problema es que quedan embriones por muchos motivos, generalmente las parejas que logran el éxito, y sobre todo si tienen un embarazo gemelar, después no vuelven a recuperar embriones para buscar un nuevo embarazo. Plantea la necesidad de pulir los consentimientos informados que le hagan tomar conciencia a la pareja cuál es el destino posible de esos embriones, y concientizarlos que tienen que hacerse responsable de esos embriones que ellos decidieron congelar. Y pone también
al final una encuesta que se ha hecho en población de parejas que concurrieran a procedimientos de fertilización in vitro, y esta encuesta arrojó como resultados que el 53% de los posibles, de los propietarios de embriones vitrificados lo donaría para la adopción, el 31% lo descartaría y el 14% lo donaría para investigación. La siguiente. Otra de las opciones para el embrión es la edición genética. Esta posibilidad salió a la luz en el año pasado con este experimento que realizó He Jiankui, un médico chino, en el cual modificó genéticamente a dos embriones gemelos, cuyo padre era portador de HIV, y a través de una técnica muy económica y de fácil acceso, que es esta técnica de CRISPR, de edición genética, modificó un gen puntual y creó y logró que nacieran estas gemelas resistentes al HIV, que era el gen que tenía el padre. Todo esto lo hizo evadiendo leyes chinas, y evadiendo toda una serie de prerequisitos que deberían haberse cumplido de investigación básica, lo cual creó una gran publicidad y un gran revuelo en el gremio científico. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos límites y el riesgo de ser traspuesto todo tipo de límites en gente con pocos límites éticos. Las otras alternativas a las cuales pueden ser sometidos los embriones son la experimentación, la donación o la destrucción, que no vamos a entrar en detalles en la charla y lo dejamos para eventualmente el debate, para analizar los pros y los contras de estas alternativas. Lo que quería, para ir cerrando, es plantear que todo este tema de los embriones o el destino de los embriones congelados, no implantados, merece un análisis desde tres perspectivas, que son la biológica, la legal y la bioética. La siguiente. Desde el punto biológico, me parece relevante para el análisis tres aspectos. Para analizar cuál es el lugar que tiene o que debe tener el embrión congelado no implantado. En primer lugar, es que el embrión tiene una constitución genética única y propia, que lo hace ser alguien o algo distinto a lo de sus progenitores, y eso tiene una gran implicancia a la hora del análisis bioético. En el otro sentido, otra realidad es que el embrión tiene 14 días para definirse si es único o son más de un individuo. Es decir, la gemelaridad, es decir, la diferenciación entre un embrión o dos embriones puede producirse hasta el día 14 de la fecundación. Entonces, eso también merece ser considerado a la hora de analizar éticamente la naturaleza del embrión. Y otro detalle importante también es la falta de autonomía del embrión, que necesita del útero materno para sobrevivir a partir de determinada edad, que es el máximo el día quinto, y hasta determinada altura, que son las 25, 27 semanas. El segundo análisis es el análisis jurídico del embrión, y que en la Argentina está regido, por un lado, por el Código Civil, que establece en su artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Punto.
Hasta ahí llega la definición y tiene como agregado una disposición transitoria que es la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Esa ley especial es un proyecto que ha sido el motivo y el origen de incluir en esta charla y que daremos algunas connotaciones ahora a continuación. Esta afirmación tiene del Código Civil tiene su historia, no estaba originalmente así en el proyecto original. El proyecto original del año 2012 dice que comienza la concepción en el seno materno. Eso, después de mucho debate, fue eliminado. Y se expedía en el proyecto original sobre la situación del embrión fruto de técnicas de fertilización asistida y decía que en el caso de las técnicas de reproducción humana comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que pueda disponer una ley especial. Tuvo una escala en el 2013 donde hubo un predictamen del Código Civil donde ahí ya sacaron lo del seno materno y se estableció que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, así quedó en la versión final, y esto que también fue suprimido, decía que en el caso de las técnicas de reproducción asistida comienza la implantación del embrión en la mujer. ¿Qué quiero plantear con estas evoluciones? Bueno, que es un tema muy delicado, abierto a discusión y en el cual no hay hasta ahora acuerdos finales y se convino un concepto relativamente vago y amplio que es que comienza con la concepción. Punto. La siguiente. El otro dimensión legal que rige en la Argentina es el dictamen de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. Esto fue un juicio en el cual en Costa Rica, después de haberse habilitado, se prohibió la fertilización in vitro para proteger a los embriones y varias personas encabezados por orden alfabético por Artavia Murillo hicieron una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el dictamen final, lo más importante que se planteó es que el embrión comienza la concepción cuando se implanta en el útero y que no es sustentable considerar a la persona, al embrión, y que la protección del derecho a la vida del embrión no es absoluta, sino gradual e incremental en la etapa prenatal, pero también aclara que no se supone tratarlo como una cosa o un mero objeto y que merece una protección especial. Y llegamos entonces al proyecto de ley de la protección del embrión, que ha habido otros proyectos que han perdido estado parlamentario, queda solamente este proyecto, donde hace algunas acepciones sobre concepción o anidación y define lo que es el embrión no viable, que es el que se ha detenido su desarrollo o que presenta alteraciones cromosómicas, y que, bueno, plantea todas las opciones de destino, que es ser donado, ser transferido, ser objeto de investigación o destrucción. Establece un plazo máximo de 10 años para la vitrificación de los embriones y considera que pasado ese plazo y ante el silencio de los titulares, el único destino para esos embriones abandonados es la investigación. No incluye la donación como alternativa. Y se basa, bueno, en las leyes que regulan los procedimientos de fertilización in vitro, en el Código Civil y en el Pacto de José de Costa Rica, para fundamentar todas sus propuestas. La siguiente. Bueno, mi planteo para el debate ético es cuál es el lugar del embrión desde esta afirmación de que no es legal, de que no es persona,
y variando en el espectro la situación de la orangutana Sandra, que es sí persona no humana, sujeto a todos estos derechos. Entonces, dejo abierto el planteo ético para el final de esta jornada, y propongo acá algunas líneas de discusión y de debate, que es cuál es realmente la valoración del embrión, que, como dice el Pacto de José de Costa Rica, no debe ser tratado como una cosa, y que algún valor tiene, ya que merece una ley especial para su protección. ¿Cuál es la dificultad para establecer la situación del embrión? Bueno, yo creo que son las distintas posiciones, pero también creo que la dificultad está de la mano del tema del aborto, porque darle algún estatus al embrión no implantado desde el punto de vista reproductivo va a tener connotaciones también a la hora de discutir la licitud o no licitud del aborto. Otro de los temas a discutir es que cuando se habla de investigación del embrión, se pone en el interés de la ciencia. Entonces, también se puede discutir qué está por arriba o qué cosa está delante de la otra, si la ciencia o esta dignidad que todavía no hemos logrado definir del embrión. Y por último, mi último interrogante es si la donación, la investigación o la destrucción de embriones son opciones válidas que puede tomar la autoridad con independencia del deseo de los padres, que han dado un paso al costado y han silenciado el destino que le quieren dar a esos embriones. Así que, si hay tiempo y ganas, nos abrimos al debate. Muy bien.